Sí, señor. Muy buenas noches. Aníbal, agárralo ahí. Aquí Aníbal Ayala, siempre en ruta, como un buen bohemio que soy, estudiando lo que pasa. Y es muy interesante porque todos estos temas que nos trajo José Gonel, los que ha mencionado Israel Galindo, pues repercuten en mí pensando en el tema de las primarias y las elecciones aquí en Estados Unidos. Y tengo que empezar por decir que hay dos fantasmas que van a estar cubriendo lo que se llama las elecciones y las primarias. Cuando se hablen en el futuro, se van a tener que mencionar esos dos fantasmas. Y uno de ellos es la abstención del voto, la abstención masiva del voto. Y el otro es el fraude. Y ustedes van a entrar en eso, van a ver cómo es que esos dos fantasmas están acechando esta situación. Primero vamos a hacer un poquito de historia. Para los años 30, Franklin Delano Roosevelt ganó la presidencia porque pudo dominar el medio que entró a las masas, que fue la radio. Fue bien importante, fue bien interesante cómo él entró, dominó el medio de la radio, y Franklin Delano Roosevelt trajo un nuevo trato y trajo una nueva ideología. Se crearon programas sociales porque la gente piensa que el socialismo es algo que se está trayendo aquí a Estados Unidos por primera vez. No, señoras y señores, lo hemos dicho aquí anteriormente, programas sociales con los que usted vive todo el tiempo, no solamente el seguro social, pero la educación, la salud pública, los bomberos, la vivienda, los policías, hasta el mismo ejército, que hoy se está chupando casi el 60% del presupuesto de Estados Unidos para ir a atacar otros países en el mundo, para tratar de traer beneficios para unos cuantos pocos contratistas. Esos son programas sociales. En los 60, John F. Kennedy entró al medio de la televisión. Siempre se recuerda ese primer debate presidencial que impactó a la comunidad, cuando se vieron frente a frente John F. Kennedy y en aquel momento este señor que después fue presidente y tuvo que renunciar, el nunca bien recordado Nixon. En el año 2000, el que aprovecha el momento del medio de comunicación es Obama, que utiliza el internet. Ahora todos utilizan el internet, sí, pero en realidad quien mejor lo utilizó en su momento pues fue Obama. Entonces llega este señor que se llama Donald Trump y empieza a utilizar el Twitter y un reality show. Entonces cuando viene a la presidencia, no solo trae el estilo del reality show, sino que coge toda la campaña eleccionaria y la convierte en un reality show. Y ustedes ven esas primarias republicanas, como se fueron eliminando los candidatos uno a uno, de 17 que empezaron hasta el momento. Para poder ganar la nominación en el Partido Republicano se necesitan 1.237 delegados. Ya Donald Trump tiene 1.053. Y su contendiente más cercano, el que estaba más cerca, Ted Cruz, apenas tenía 565. Se mantenían en John Casey y Ted Cruz en campaña porque pretendían que de alguna manera, al entrar a la convención republicana, se hiciera lo que se llama una convención abierta. Yo mismo había pensado que eso podía pasar aquí y en algún momento lo mencioné, que si llegaban a una convención abierta y no se podía ganar la nominación con una primera vuelta de votación, pues iban a una segunda vuelta y entonces ninguno de los delegados estaba comprometido. Pero ahora no, ahora vemos que Donald Trump está arrasando y que probablemente no haya forma de evitar, aunque muchos republicanos están que hierven con Donald Trump,
porque él ha acabado con mucha gente en el Partido Republicano. De hecho, se dice que Donald Trump es lo peor que le ha pasado al Partido Republicano en muchas generaciones. Tanto así que los ex candidatos de las últimas dos elecciones, Mitt Romney y John McCain, junto con George Bush, que fue el último presidente republicano, y George Bush padre, ninguno de ellos van a ir a la convención republicana. No van. Dijeron que no van No, dijeron a que la no van. convención republicana. O sea que ahí viene el primer fantasma de la abstención, Sí. que muchos republicanos no van a votar. Punto. No Entonces Hillary Clinton está tratando de interesarse por esas contribuciones de esos candidatos para allá, porque como ella es republicana, quién sabe. Bueno, hablando de Hillary Clinton, vamos a ver qué pasa con Hillary Clinton. Hillary Clinton el 1 de marzo todavía dominaba las encuestas con un 59%. Desde entonces hasta ahora ha cambiado de un 53 a un 47% a favor de Bernie Sanders. Esas son las encuestas ahora, lo que está pasando. El 8 de febrero, el FBI, y nosotros lo mencionamos aquí Sí. anteriormente, ya confirmó que estaba investigándola. Y recientemente, el 28 de abril, el juez Andrew Napolitano, que es el analista judicial de Fox News, dijo que el FBI tiene una evidencia sólida para acusar y para llevar a una convicción a Hillary Clinton. No es cualquier persona quien lo está diciendo un juez. En Nueva York, recientemente, uno de esos superdelegados que tenía Hillary Clinton, Sheldon Silver, acaba de ser convicto por corrupción y por vender favores políticos y por solicitar favores sexuales. Qué bien. Ese era uno de los superdelegados. O sea que ya arrancan la cabeza superdelegado. con Hillary Clinton. Acaba de caer ese señor. Y entonces el fantasma del fraude. Pues el fraude se ha visto en Arizona, En Nueva York. tanto que la secretaria de Estado Michelle Reagan confirmó que había habido fraude en las elecciones. En Chicago se confirmó el fraude. En Nueva York se quedaron 3.2 millones de personas sin votar. En Brooklyn, que es El origen de Sanders. de Bernie Sanders, que se esperaba que Brooklyn se derramara a favor de Bernie Sanders. 126,000 personas no pudieron votar. Y, por supuesto, ya empezaron a rodar cabezas, porque el New York Board of Elections acaba de suspender sin pago y efectivo inmediatamente a Diane Haslett-Rubiano. El 5 de mayo ya se había suspendido a otros participantes de los que están trabajando. La Deputy Chief de Brooklyn, Betty Ann Canicio Aquil, acaba de perder su trabajo, un trabajito de $120,000. Nada más. Casi nada. El 3 de mayo ya había una junta, una reunión, y los neoyorquinos empezaron a protestar ante la Junta de Elecciones de Nueva York. El 12 de abril, el Partido Demócrata de Colorado admitió que había habido un error. Y ese error decía que ahora las nuevas proyecciones hablaban, cuando primero Hillary Clinton salió adelante, pues ahora se dice que ese error se estaba reparando y que ahora el senador Bernie Sanders saldría con 39 delegados y Hillary Clinton con 27. Claro, en ese estado también hay 12 superdelegados, lo que pudiera darle un empate virtual, un empate a Hillary Clinton. Veremos a ver qué está pasando con los superdelegados. Bueno, con Bernie Sanders, ¿qué está pasando? En Indiana acaba de ganar. Después de perder un estado tan importante como Nueva York, de momento enderezó el camino otra vez en Indiana. Claro, en Nueva York se está cantando fraude, Sí. en Indiana no.
en Oregón, que se espera que sean las primarias en mayo 17, se perfila como ganador. Y sobre todo en California, que hemos estado hablando esperando de California, sí. Desde el mismo principio hemos estado esperando a California, desde el primer informe que yo di aquí, que vine aquí el 5 de marzo, ya estábamos hablando de lo que podía pasar en California, que las primarias van a ser en junio 7. Las encuestas hablan de que Bernie Sanders domina las encuestas con un 61.25%, que es excelente. En enero, para que tengan una idea, porque Bernie Sanders ha sido... Llegó ahorita. Y se calentó ahorita. Y entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que están entrando a la política, todos los que se están inscribiendo, en su gran mayoría son atraídos por Bernie Sanders. Sí. Es un fenómeno que no se veía desde las elecciones de Barack Obama, desde las primeras elecciones de Barack Obama, porque Barack Obama trajo muchos votos de personas que ya no querían participar en la política, pero vieron una esperanza cuando dijeron, ahora es diferente porque ahora viene el negrito a dominar. Ellos pensaron que porque era negrito iba a resolver. Pero el problema no es así. Y ciertamente ha sido agridulce la presidencia de Barack Obama, porque en algunos puntos ha tratado de alcanzar algunas cosas que son muy buenas para el pueblo, como el asunto de la salud, que empezó con una idea de un plan universal y terminó con lo que se llama el Obamacare, que es una caricatura del plan universal. Pero eso es otro tema para otra conversación. Pues mira lo que está pasando en California. En enero se inscribieron 92.278 personas. En febrero se inscribieron 146.951 nuevos votantes. En marzo se inscribieron 323.000 nuevos votantes. Y esos nuevos votantes, ustedes saben que en su mayoría, en todas las elecciones, de todas las primarias que se han dado, los nuevos votantes han estado participando en un 70% a favor de Bernie Sanders. Bernie Sanders tiene ahora mismo a los veteranos. ¿Por qué? Porque hasta el mismo John McCain, candidato a la presidencia por el Partido Republicano, admite que el demócrata que más bienestar ha traído con sus planteamientos y con sus leyes para los veteranos es Bernie Sanders. O sea, si hasta John McCain puede decir eso y se da la mano con Bernie Sanders, que estamos hablando de una persona que realmente ha estado trabajando a favor de los veteranos. Recientemente se hizo una encuesta entre médicos. 2.000 médicos firmaron una petición a favor de Bernie Sanders, porque están a favor de cómo él está buscando la manera de que el sistema de salud mejore grandemente. Entre los economistas, que está este señor que se llama Asher Edelman. Este señor Asher Edelman es el hombre en la vida real desde donde se construyó el personaje que hizo Mike Douglas en la película Wall Street, Money Never Sleeps, que era un personaje que dominaba las finanzas. Era un personaje porque dominaba las finanzas en Wall Street. Ese señor, yo lo vi en una entrevista hablando de Bernie Sanders y él explicaba bien fácilmente, si estamos hablando de un hombre que conoce y sabe lo que son las finanzas y está explicando tan sencillamente como esto, cuando los ingresos van hacia el 1%, esos ingresos se quedan en ahorros, en fondos, en bonos, en cosas que no producen capital para la economía. Cuando se reparte con los pobres, cuando se reparte con la clase trabajadora, entonces es que la economía crece. Si no, pregúntenle en Bolivia a Rafael Correa, a Evo Morales, Evo Morales, qué es lo que ha pasado en Brasil, qué es lo que ha pasado en Venezuela, que se empieza a compartir ese dinero, ese capital con las personas que realmente producen y desarrollan. Y recuérdate los papeles de Panamá,
porque ese 1% agarra ese dinero y lo lleva a paraísos fiscales, no paga nada de tasas, al gobierno no le deja nada. Entonces, sin los tases, tú no puedes manejar una situación en el país. ¿Cómo tú puedes arreglar una carretera sin tases? Sí, no hay ingreso. El gobierno no tiene ingreso. ¿Cómo tú puedes traer la medicina, qué sé yo? El capital y lo esconden en la educación. Fiscales. No hay forma. Entonces, bueno, esto nos lleva a un escenario en donde estamos esperando, ¿verdad?, las primarias en Oregon. Estamos esperando las primarias de California y numéricamente esto nos lleva a lo que se llama una convención abierta. O sea, de los 4.000 delegados aproximadamente ya se han repartido unos 3.000 delegados. Y Sanders tiene 1.400 y Clinton tiene 1.300. Se necesitan 2.383 delegados. A estos 4.000 delegados hay que sumarle unos 700 delegados, los llamados superdelegados. Y que tenemos que hablar, aunque lo hemos dicho siempre, cuáles son los superdelegados, porque yo decía ahorita, Estados Unidos no tiene elecciones realmente democráticas, porque tú no votas por el presidente. Tú lo que haces es que al votar, nosotros a una persona que te representa. Exacto. Tú lo que haces es que provoca la simpatía. Pero estamos en ese análisis que estamos. Déjame explicarte, mira. Al llegar a esa convención abierta, esos 4.000 delegados no divididos prácticamente en un 50-50, porque en los próximos estados Sanders va a arrasar, pero al arrasar tampoco va a llegar a la cantidad de delegados necesarios, pero va a evitar que Hillary Clinton obtenga la cantidad de delegados necesarios, que son 2.383. Entonces esos superdelegados que se dividen entre 438 delegados, puestos políticos electos. Sí. Tienen 193 representantes que son personas que no han sido electos, pero que mantienen puestos dentro del establishment del Partido Demócrata. Algunos gobernadores, por ejemplo los 21 gobernadores demócratas que existen, así es que se reparten los superdelegados. Pues cuando lleguen allí se van a encontrar con que ahora mismo hay un movimiento muy interesante para sacar a los superdelegados de esos compromisos que han hecho, que casi siempre lo han hecho por el movimiento económico de los super PACs. Y así es que Hillary Clinton es que los está dominando básicamente. Y ya hay varios estados que están buscando la manera de eliminar al superdelegado de esta manera. Algunos en sus convenciones, en cada estado hay una convención, están llevando propuestas para que los delegados, los superdelegados, voten proporcionalmente a cómo votó el pueblo. O sea, que los superdelegados también representen a los votos del pueblo, porque en este país no hay tal cosa como un voto, una persona, que eso es lo que muchos de nuestros países, nosotros lo tenemos, y no entendemos cómo todavía se sigue llevando este sistema eleccionario donde tú tienes que enviar unos delegados. Pero eso es un sedazo, recuérdate. Seguramente. Que ese es un sedazo, porque Estados Unidos lo que ha hecho es, con este relajo de superdelegado, de delegadito, de delegadote y demás, y es para crear el sedazo. Y porque en las elecciones es lo que se llama el que representa al colegio electoral. Exacto. Entonces son colegios electorales. En las elecciones donde ganó George Bush y le ganó al vicepresidente, le quitó a Gore, le quitó las elecciones. Al Gore tenía más votos
pero el hermano de Bush, pero George Bush tenía más colegios electorales. sí. Y entonces ahí vemos como eso es fraude, eso no es democracia. El Tribunal Superior de Justicia. No. Y entonces, ¿dónde quedó nuestra democracia? Por En eso ninguna parte. yo digo, en democracia tú no decides. El Estado y el capital imponen su orden por la fuerza. Además, si votar sirviera para cambiar algo, ya le estaría prohibido. Y esto no lo digo yo, lo dice Eduardo Galeana. Y hablando de Hillary y de Mr. Trump, de lengua como decimos en México, de lengua me como un taco. Pero yo diría, no solo uno, sino me como 7, y con todo quiere decir nada más con cebollita y cilantro, no ponerle ahí cremita y jitomate y lechuga, porque entonces ya no es taco, ya es un tejano. Pero yo no votaría por Trump, ni porque se comiera 70 veces 7 tacos, porque salió por ahí que él estaba comiendo tacos. ¿Y qué? ¿Con eso va a querer que nosotros los mexicanos votemos por él? Bueno, no, señores. México está muy preocupado por las elecciones que ya Donald Trump es el candidato prácticamente oficial. Ni porque se coma 70 tacos voy a votar por él. Voy a explicar qué es lo difícil de todo esto. En realidad, el Partido Republicano siempre ha ganado en las elecciones, en las últimas elecciones que ha ganado el Partido Republicano, siempre ha sido porque ha habido abstención. Sí. Entonces, en un partido demócrata donde hay tanto fraude, pues las personas que se sintieron defraudados, que no les permitieron votar, o que votaron por Sanders y vieron que el fraude dominó en su estado, probablemente se van a abstener en las elecciones. No van a salir a votar por Donald Trump, seguramente, pero no van a votar por Hillary. ¿Por qué? Porque muchas personas siguen hablando de Donald Trump como lo peor que le pudiera pasar. Yo creo realmente, aunque parezca inverosímil, que lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que gane Hillary Clinton. Y les voy a decir, los estadounidenses han comenzado a entender que el sistema político y económico del país está contaminado, que solo un proceso profundo de reconstrucción puede ser capaz de enderezar este país. Para empezar, una reforma electoral donde se eliminen los conceptos como los superdelegados, los super PAC, todo que eso se financien las campañas electorales y las convenciones abiertas donde las maquinarias disponen del voto popular. Y el recibir dinero de las grandes corporaciones, millones de dólares. Esto ya está sucediendo. ¿Qué es eso? Ya algunos oficiales del Partido Demócrata están pidiendo la eliminación de los superdelegados. En la convención estatal de Maine se propone eliminar a los superdelegados. La representante de Portland, Diane Russell, propuso una enmienda que se requiere que los superdelegados se distribuyan en proporción al caucus estatal. Anteriormente, los superdelegados podían votar en contra de la voluntad de sus votantes. El voto por el presidente no es todo lo que hay que cambiar. Por ejemplo, en las elecciones congresionales pasadas, el 63% de los votantes se quedaron en su casa. Resultado, un Congreso republicano. La revolución de Bernie Sanders está encaminada. Hay 191 demócratas de Bernie Sanders corriendo para puestos públicos. Y les sugiero a los que nos están escuchando que para más información busquen la página democratitunderground.com. Repito, democratitunderground.com. Y si usted tiene que reportar un fraude electoral, vaya a change.org. Change como en cambio, sí. Organización, change.org. Y vuelvo con mi próximo análisis el 11 de junio. Sí, señor. Justo después de la primaria de California y antes de la convención, que es el 14 de junio. Bueno,
Muchísimas gracias, bueno, con muchísimas informaciones, pero realmente nosotros, y eso tiene que cambiar, lo está cambiando en muchos lugares, y es importante que el pueblo se interese por lo que está pasando en la política. Señores, olvídense de la palabrita, yo no soy político, porque ustedes no son políticos, pero lo viven castigando con la política. Seguro. Participen en la política, participen en la decisión de su municipio. Edúquense, busquen la información. Yo creo que la palabra está en la educación, porque ciertamente no es Obama el único que tiene ahora internet. Ahora tenemos internet muchas personas, sí, y podemos enterarnos de cómo los movimientos a nivel internacional se están dando cuenta de que todas las piezas principales las han estado moviendo el capital, claro, el capital internacional. Cuando los capitalistas mueven sus piezas, las mueven para su interés. Claro. Y como decíamos ahorita, si el interés sigue llegando a favor de ellos, entonces el capital no se va a mover donde produce. Esta semana se hizo una reunión por el problema del petróleo. El petróleo no va a subir. ¿Por qué no va a subir el petróleo? Las organizaciones se reunieron todas, pero Arabia Saudita es la fuerte aquí en cuanto a capital. Arabia Saudita también se le estaba acusando de ser la responsable del 9/11, pero nadie se atreve a levantar la mano. Estados Unidos no levanta la mano porque no le conviene. Seguro. Porque hay una cantidad de dinero que ellos le deben a Arabia Saudita, y porque Arabia Saudita es su amigo, entre comillas, no se atreven en ningún momento a mencionarla. Pero sin embargo se van a Irak y destruyen el pueblo de Irak. O sea, es una situación, señores, que no es que uno quiera inventarse nada. Están ahí en la noticia, está ahí el movimiento internacional, lo que está pasando, lo que está pasando en Siria, estos movimientos que no son religiosos nada, que se han revestido supuestamente de una actitud religiosa para matar y masacrar pueblo. Porque movimiento lo que representa son políticos, capital, porque la política, o sea, la religión, la política, todo está hoy en día supeditado a lo que pasa con el capital. El capital es el que mueve la forma. ¿Por qué nosotros, por qué en este país se habla tan mal de cuando decapitan a alguien en Siria, sí, pero cuando decapitan 4 o 5 en Arabia Saudita no dicen nada? Y cuando lo hacen en Israel, que están matando de nuevo a 2 manos los palestinos, no dicen nada tampoco. Se habla de cómo en los países orientales abusan de las mujeres. Miren, en México se está viviendo una situación tremenda, que es catastrófica con el abuso con la mujer, y así mismo pasa en muchísimos países, pero cuando los países son amigos de ese país, los medios de comunicación se callan. Israel está... Por eso nosotros seguimos hablando. Exacto, Israel está en Latinoamérica. Se está reuniendo con todos los gobiernos que no son gobiernos progresistas. Se está reuniendo con los gobiernos que están, con los gobernantes que están en contra de los gobiernos progresistas.